Te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por darnos el privilegio, oh Dios, de estar aquí en este lugar, Señor, para alabarte, para adorarte, para exaltar tu santo y bendito nombre, Señor. Te damos gracias, Dios, por cada corazón, por cada vida, Señor. Cada uno de mis hermanos es importante, Señor. Cada vida que está aquí, Señor, tú quieres tratar con ella, tú quieres hablar a sus vidas, Señor. Padre, yo te ruego, te suplico para que bendigas tu palabra, Señor, y confiamos que no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual saldrá en esta mañana, Señor. Prepara los corazones. Te pido, Espíritu Santo, que abras las mentes, los ojos, Señor, de cada uno de mis hermanos para que puedan ver las maravillas de tu ley, Señor. Queremos ser ricamente edificados, alimentados con tu palabra, con esas palabras de vida, Señor. Padre, te damos gracias y dejamos este tiempo en tus manos, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, para Martín Lutero, la enseñanza de la justificación por sola fe era el principio sobre el cual la iglesia se levanta o se cae. Martín Lutero dijo: si la doctrina de la justificación por sola fe se pierde todo el resto de la doctrina cristiana. La justificación por fe es el corazón del cristianismo. Otros le llaman la columna vertebral de la fe cristiana, ya que es la enseñanza que determina cómo el ser humano es salvo de la condenación eterna. La discusión de esta doctrina fue la que provocó la gran reforma protestante allá en el año de 1517 y lo que llevó a los reformadores a romper con la iglesia de la que habían formado parte por años. Martín Lutero vivió muchos años atormentado por sus pecados y con gran miedo, pensando acerca de la condenación de su alma, ya que no sabía cómo satisfacer la justicia perfecta de Dios. Martín Lutero, como muchos, buscan la salvación por sus propios méritos. Él mismo dijo: durante 15 años de mi vida como monje me agotaba hasta no poder con los sacrificios diarios. Me torturaba con ayunos, hacía vigilias, oraciones y otras obras muy rigurosas. En verdad, pensaba que podía justificarme por mis obras. Pero no tardó mucho, hermanos, en darse cuenta que no podía hacer lo suficiente para merecer la aprobación de Dios, hasta que, enfocándose en Romanos 1:17, comprendió el verdadero significado del texto. La justicia de Dios es recibida como un regalo únicamente por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, es decir, la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y así fue, mis queridos hermanos, como Lutero entendió que el hombre pecador no es salvo. El hombre pecador no es salvo por sus buenas obras, sino por la justicia de Cristo, que le es imputada a los pecadores solo sobre la base de la sola fe. Una justicia no del hombre, sino una que viene de afuera y es dada libremente por Dios. Por lo tanto, la justificación que solo por la fe se convirtió en la esencia de la reforma, en la materia misma del Evangelio. El tema central de la carta a los Gálatas,
la carta que vamos a estudiar, escudriñar durante este año 2024 es la justificación por la fe. Ahí podemos ver, mis queridos hermanos, en esta carta que Pablo está metido en una férrea batalla por el evangelio. En ella vemos que se trata temas vitales para la vida cristiana. Pablo muestra el núcleo del evangelio, el significado y la centralidad de la doctrina de la justificación por la fe. Pablo defiende esta enseñanza, ya que es el corazón del evangelio, es el corazón del cristianismo mismo. Pablo se entera de que hay algunas personas, un grupo de falsos maestros que son fuera de la congregación. Lo más probable es que fueran judíos farisaicos, de los cuales dice la escritura en el capítulo 1 versículo 7 que perturban y pervierten el evangelio de Cristo. No nos dice cómo es que llega a Pablo esta noticia, pero era algo tremendo lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia. Había ahí personas de fuera de la congregación que estaban viniendo ahí donde Pablo había sembrado el evangelio años atrás, en donde Pablo había estado ahí compartiendo a Cristo y solo a Cristo. Y estas personas estaban inquietando, y más que inquietando, estaban, pues, queridos hermanos, torciendo el evangelio. Estaban trayendo confusión a muchos de los miembros de aquellas iglesias. Y entonces esta noticia llega a Pablo, hermanos. Esa noticia llega a Pablo, y no solamente estaban pervirtiendo, perturbando el evangelio de Cristo, sino que estos hombres sabían bien quién era el que había compartido ese evangelio. Y de cierta manera también estos pervertidores del evangelio, además de enseñar la necesidad de ser circuncidados y guardar la ley mosaica para ser justificados, también estaban dirigiendo sus ataques en contra, adivinen de quién, de Pablo. También estaban dirigiendo sus ataques en contra de Pablo, con la intención de desacreditar su autoridad y por ende su doctrina. Por ello, veremos que la primera parte de la carta, hermanos, Pablo procura reafirmar sus credenciales apostólicas. El propósito de Pablo al escribir esta carta a los Gálatas es persuadir a los creyentes, a los gentiles, que no estaban ya más bajo las obligaciones de la ley para ser justificados. Pablo quiere convencerlos, Pablo quiere persuadirlos de que ya no están bajo las obligaciones de la ley para ser justificados, sino que llegaban a una relación correcta con Dios solo por la fe en Cristo. Y hermanos, añadir requisitos, por más piadosos que estos parezcan, por más buenas intenciones que tengan, añadir requisitos es corromper el evangelio, y esto debe de ser combatido, no solamente en aquel tiempo, no solamente en el tiempo de la Reforma, sino también en nuestros días, hermanos. ¿Sabe? Por eso decimos que la justificación por la sola fe, solo en Cristo, hermano, es el corazón del evangelio, porque esa es la gran diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones. Porque todas las demás religiones se trata de cómo el hombre puede llegar a Dios. ¿Qué puedo hacer yo para ir al cielo? Buenas obras, buen comportamiento, puedo hacer mandas, puedo hacer aquello, puedo comprar esto. Queridos hermanos, y el cristianismo no es lo que el hombre hace para ir al cielo, sino que es lo que Dios hizo para reconciliar al hombre consigo, y lo hizo mediante enviando a su Hijo Jesucristo a dar su vida en rescate por muchos.
No es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre. Porque el que estaba perdido es el hombre y no Dios. Entonces todo aquello, hermano, que añada a aquello que nosotros debemos hacer para ser justificados, definitivamente corrompe el evangelio y debe de ser combatido. Este es el mensaje que se expone con claridad en esta breve carta de 6 capítulos. Más adelante, el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, amplía lo que Pablo dice aquí, pero sin cambiar su sustancia. La sola fe es crucial porque solo Cristo es el Salvador. Escúchalo bien. La sola fe es crucial porque solo Cristo es el Salvador. Él pagó por nuestros pecados. Él llevó la maldición de la ley en la cruz. Y al estar unido a Él y creer solo en Él, estamos revestidos de su justicia, la cual es suficiente. Al creer en Él, como dice Juan 1:12, creemos en Él y tenemos el derecho, el privilegio, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y su espíritu, como dice Efesios capítulo 1 versículo 13, viene a morar en el creyente de tal manera que ahora en Cristo podemos vivir conforme a Él, ser guiados por Él y andar en Él. Así que, mis queridos hermanos, iniciemos nuestro peregrinaje por esta carta y dejemos que Dios, a través de esta carta, nos enseñe, anime, fortalezca, desafíe, incluso nos corrija con el propósito de que toda nuestra vida sea para la gloria de Dios. Una sana doctrina nos llevará a una vida sana y por ende a ser una iglesia saludable. Así que acompáñenme, abramos la carta a los Gálatas capítulo 1 y vamos a darle lectura a los primeros 5 versículos. Esta es la introducción a la carta a los Gálatas. Gálatas está ahí después de segunda a los Corintios, antes de Éfeso. Y vamos a darle lectura al capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en esta porción del versículo 1 al versículo 5, nos enseña 3 elementos de las cartas del Nuevo Testamento que te ayudarán a introducirte a la carta a los Gálatas. Aquí vamos a ver 3 elementos de las cartas del Nuevo Testamento que te ayudarán a introducirte a la carta a los Gálatas. Estos versículos, hermanos, son tremendos. Hermano, es increíble cómo el apóstol Pablo no desperdicia nada. Este preámbulo a mí me sorprendió, hermanos, de tal manera que Pablo está comenzando desde el mismísimo versículo 1 a presentar su argumento, a combatir a aquellos perturbadores y pervertidores del evangelio. Hermanos, es increíble. En el saludo hay doctrina. En el saludo hay enseñanza, hay cristología, hay soteriología. Es algo increíble.
esos tres elementos que son comunes a las cartas del Nuevo Testamento. Tenemos al autor, tenemos los destinatarios y tenemos un saludo. Hermanos, pero es interesante cómo dentro de estos tres elementos que eran comunes a las cartas en ese tiempo, hermanos, Pablo los usa de una manera tremenda, porque cada una de las cartas son ocasionales. Son escritas dada la ocasión. Hay algo por lo cual Pablo escribe. Como lo mencionábamos al inicio de este mensaje, Pablo recibe esas noticias de que algo está pasando, algo grave está pasando en las iglesias de Galacia. Y entonces él responde, hermano, con esta carta, y aún desde el versículo 1 empieza a combatir aquello que está afectando a los creyentes en Galacia. Entonces esos son los tres elementos: autor, destinatario, saludo. Eso podemos verlo en el versículo 1, en el versículo 2 y versículos de 3 al 5. Ahora, me gustaría que podamos dividir de varias maneras muy sencillas esta carta. Básicamente lo haremos teniendo en mente dos estructuras, dos bosquejos, ¿verdad? Posteriormente los vamos a ir desmenuzando, pero de una manera muy general. Y me gustaría que pudiera usted hacer un mapa ahí en su mente. Voy a tratar de hacerlo más simple para que eso pueda quedar bien grabado en su mente. La carta a los Gálatas podemos dividirla. Por ejemplo, capítulo 1 y capítulo 2 son aspectos personales. Capítulo 1, capítulo 2 son aspectos personales. Y nos va a hablar acerca de Pablo. Nos va a hablar acerca de las credenciales de Pablo. Nos va a hablar acerca del apostolado de Pablo, del llamado divino de Pablo. Porque veíamos que estos pervertidores no solamente estaban atacando la esencia del evangelio, sino también estaban atacando a Pablo, a su autoridad. Y sabían que desacreditando a Pablo también desacreditaban la enseñanza de Pablo. Entonces, los primeros dos capítulos habla aspectos personales. Capítulo 3, capítulo 4 son aspectos doctrinales. Es rica en doctrina esta carta, y sobre todo en la doctrina de Cristo y en la doctrina de la salvación. Una se llama cristología, la otra se llama soteriología. De soteria, de la doctrina de la salvación. Y los últimos dos capítulos, capítulo 5, capítulo 6, son aspectos prácticos: cómo vivir en el Espíritu, cómo vivir una vida agradable al Señor. ¿Ok? Entonces son aspectos personales, aspectos doctrinales y aspectos prácticos. Una manera también de cómo dividir la carta de una manera muy general, los primeros 5 versículos, los cuales acabamos de leer, es la introducción. ¿Ok? La introducción. Después del 1.6 hasta el 6.10, del 1.6 al 6.10 tenemos el cuerpo de la carta. ¿Ok? El cuerpo de la carta. Y los últimos versículos del 6.11 al 18 es la conclusión de la carta. ¿Sí? Entonces, hermanos, hoy vamos a ver la introducción de la carta a los Gálatas dentro de los aspectos personales, y considerando esos tres elementos de las cartas del Nuevo Testamento que nos ayudarán a introducirnos a la carta a los Gálatas. El preámbulo, hermanos, el preámbulo, el prefacio, la introducción, como guste llamarla, de la carta a los Gálatas puede reconocerse fácilmente. Si tú lees la carta, te vas a dar cuenta que del 1 al 5 y ahí hay una división. Ahí está un pasaje completo, una unidad, por así llamarlo, del 1 al 5. Y es interesante, hermanos, que en varios puntos dentro de esa introducción, dentro de ese preámbulo, de ese prefacio, haya interrelaciones con el cuerpo de la carta. Es decir, con lo que tenemos del 1 al 6 hasta el 6.10. En estos puntos pueden observarse las tendencias teológicas y la finalidad de la carta. O sea, si entendemos bien los primeros 5 versículos, vamos a ver las tendencias teológicas y vamos a ver también la finalidad de esta carta. Y vamos al primer elemento, que es el elemento del autor. Observe cómo comienza el versículo 1. Pablo,
Pablo. Ahora, ese es un nombre común romano, quizás relacionado con su ciudadanía. Su nombre hebreo era, ¿cuál era su nombre hebreo? Saulo, como lo podemos ver en Hechos 8. Vaya a Hechos 8, por favor, vamos a retroceder un poquito. Capítulo 8 del libro de los Hechos. Ahí podemos ver su nombre hebreo, ¿verdad? Saulo. Observe cómo comienza el capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. Capítulo 9, ¿cómo comienza? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Y vaya al capítulo 13. En el capítulo 13, ¿verdad? Observe, aquí hay un cambio, hermano, hay un cambio. Era Saulo, estaba consintiendo la muerte de Esteban. Saulo está respirando aún amenazas en contra de los cristianos. Pero en el capítulo 13 vemos aquí a Saulo ya como miembro de la iglesia en Antioquía de Siria. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía de Siria profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. ¿Y quién? Saulo. Ya no está respirando amenaza, ya no está consintiendo en la muerte de los creyentes. Algo sucedió, ¿verdad? Pero ahora ahí está en la iglesia de Antioquía de Siria. Versículo 3, entonces habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y les despidieron. Así concluye ahí el versículo 3. Y ahora vea, dice el versículo 4, ellos entonces se enviaron por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y también tenían a Juan de ayudante. Y así se nos narra. Hermanas, aquí llegamos al versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, ¿quién? Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Es interesante, entonces tenemos aquí aquel Saulo, nombre hebreo, Pablo, nombre común romano, ¿verdad? A partir de Hechos capítulo 13 se refiere a él como Pablo. Fue un nativo de Tarso, ciudad ubicada al sudeste de Asia, ¿sí? Fue criado en una estricta familia judía. Fue ingresado en el legalismo judío tradicional, como lo podemos ver ahí en el capítulo 8, capítulo 9, ¿verdad? Fue educado a los pies de un muy famoso rabino llamado Gamaliel. Y era un experto en la ley judía. Observe lo que nos dice Hechos 22. Ahí avancemos un poquito a Hechos 22. Ya él es un convertido, está dando testimonio, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 22, versículo 3, mira, tenemos ahí como un aspecto biográfico de este Saulo, de este Pablo, ¿verdad? Dice 22:3, yo de cierto judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino a los cristianos hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Ese era Pablo. Fue circuncidado al 8º día de acuerdo a la ley. Era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Filipenses capítulo 3, 5 y 6. Antes de su conversión, aventajaba en el judaísmo a muchos de sus contemporáneos,
de su nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres, como dice Gálatas 1:14. Quiero que regresemos a la carta a los Gálatas. Como recuerden, estamos en los aspectos personales. Capítulo 1, capítulo 2, vamos a ver muchas de las cosas con respecto a la persona de Pablo. Y ahí en el capítulo 1, versículo 14, simplemente voy a darle lectura, voy de pasada, no voy a estacionarme ahí. Estamos en Pablo, conociendo al remitente, al autor humano, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Dice el versículo 14, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora, hermano, este Pablo era tremendo, ¿verdad? Era de hueso colorado, como decimos hoy en día, ¿verdad? De hueso colorado es. A pesar de su fuerte legalismo, hermanos, y de ser tan tradicionalista, hay algo interesante. Saulo no parece ser un hipócrita religioso. Y es algo interesante porque hemos acabado de leer el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, y usted pudo observar cómo se refería Jesús a los religiosos de su tiempo. Hipócritas, sepulcros blanqueados, víboras y, ¿verdad? Digan, hagan como dicen ellos, pero no hagan como viven ellos, ¿no? O sea, eran hipócritas. Y hay algo, una diferencia entre esos fariseos a los cuales el Señor Jesús reprende duramente, pero Saulo parece haber sido, hermano, un fariseo de fariseos. Alguien que realmente quería agradar al Señor, pero estaba equivocado, ¿no? Estaba ciego espiritualmente y era enemigo de Dios sin darse cuenta. Hermanos, que eso no es lo que pasa en muchas personas en la religión tradicional. Realmente, hermanos, quieren agradar a Dios, pero están ciegos espiritualmente. Y sin darse cuenta son enemigos de Dios. Y están haciendo cosas que al final del día no glorifican a Dios, sino que están en contra de lo que Dios quiere y lo que Dios pide. Él con toda sinceridad, como muchos, creía en el judaísmo tradicional. Él hermanos, se adhería a esos dictados tan estrictos de forma de vida que Dios había dado a su pueblo elegido. Como muchos otros judíos de su tiempo, Pablo amaba en verdad la ley tradicional y él procuraba cumplir todos los mandamientos. Observar todas las ceremonias, observar todos los sacrificios que requería el pacto mosaico. Él fue uno de los más estrictos legalistas. Él quería agradar a Dios mediante la obediencia a esos mandamientos. Y no parece que de manera tan intencional haya querido impresionar a otros con su religiosidad, como cuando Jesús dice, miren, cuando ayunen, no se paren demacrados ahí en los postes, ¿verdad? Hay gente, hermano, que cuando ayuna todo el mundo se entera, ¿verdad? Hoy ayuné, hoy ando medio débil porque no he probado bocado, hermano. Es entre tú y Dios, nada más. En vez de parecer espirituales, parecemos religiosos, ¿verdad? Ese es un asunto tuyo. Dice, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ponte a orar, punto, ¿verdad? Pero a los fariseos les encantaba anunciar lo que ellos hacían para agradar al Señor. Pero parecía que Pablo no era de esa manera, hermanos. Ahora, eso no significa, ¿verdad?, que era salvo hasta que tuvo su encuentro personal con Cristo. Sino que vemos cómo hay gente que es de cierta manera, hasta cierto punto,
honesta, sincera, tratando de agradar a Dios, tratando de ganar el favor de Dios. Pero ¿quién es suficiente, hermanos? ¿Quién puede hacer eso? Bueno, solo hay uno. Fue uno de los más estrictos legalistas. Él creía que la salvación era por obedecer la ley, por las obras de la ley, por sus méritos de vivir la ley. Y en eso estaba ahí. ¿Se acuerda cómo Lutero nos da ese testimonio? Por 15 años estuve, ¿verdad?, queriendo ganar el favor de Dios por medio de mis obras, por medio de mis sacrificios, por medio de mis disciplinas. Y no tardó mucho en darse cuenta que no era suficiente, hermanos. Hasta que en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, tuvo un encuentro real y personal con Jesucristo, porque eso es lo único que puede hacernos aceptos delante del Padre. En ese camino a Damasco, en Hechos 9, como nos lo relata, él iba respirando aún amenazas en contra de los cristianos. Él había pedido permiso al sacerdote para ir por ellos, iba a ir aún más, iba a cruzar las fronteras, iba hacia Damasco, ¿verdad? Y en el camino, cayó, hermanos. El Señor Jesucristo le salió al encuentro y le quitó la venda de sus ojos. Tuvo un encuentro real y personal con Jesucristo. Mira, me gusta cómo lo narra, pero no Hechos 9, vayamos a 1 de Timoteo, hermanos. 1 de Timoteo capítulo 1, 12 al 16. Observa cómo lo narra Pablo. 1 de Timoteo, solo avanza unas cuantas más y llegas a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y mira esto, hermano, eso es un testimonio para todos y cada uno de nosotros. Y dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él está diciendo: mira, doy gracias a Dios porque el Señor me salvó, porque me da la oportunidad de servirle ahora de una manera no equivocada, ahora de una manera que realmente puedo agradarle a Él. Pero vea esto, versículo 13: habiendo yo sido antes, era yo antes, yo pensé que era perfecto, yo pensé que era bueno, yo pensé que no, estaba errado, estaba equivocado. Habiendo yo sido antes, eso era lo que Pablo era antes: blasfemo, perseguidor, injuriador. Eso era Pablo, eso era Saulo de Tarso. Un blasfemo, era un perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es Pablo. Ese es Saulo. Sin embargo, recuerdan que los perturbadores, hermanos, no solamente están atacando el Evangelio de Cristo, sino que también estaban tratando de desacreditar a Pablo. Y es por ello que la siguiente palabra, regresamos a Gálatas, solamente vimos Pablo, ¿verdad? Ahí vamos avanzando, hermano. Pablo, la siguiente palabra, junto con la declaración parentética que viene ahí en el versículo 1, cobra bastante importancia. Observe: Pablo, apóstol. Pablo, apóstol. Hermanos, si simplemente retrocediéramos, no vaya para allá, a 2 de Corintios y veamos la introducción, el preámbulo o el prefacio de 2 de Corintios, usted se va a dar cuenta que inmediatamente encontramos una frase: Pablo, apóstol de Jesucristo. Inmediatamente viene el genitivo, inmediatamente viene apóstol de Jesucristo. Aquí no.
porque la ocasión es distinta. Pablo, apóstol, paréntesis. Esta es una declaración parentética, lo que tenemos de aquí al resto del capítulo, del versículo 1. Y entre paréntesis tenemos dos aspectos negativos, dos aspectos positivos. Pero en un momento vamos para allá. Vamos primero a apóstol. Pablo, apóstol. Hermano, en la escritura hay apóstoles con A mayúscula y hay apóstoles con A minúscula. Hay apóstoles de Cristo y hay apóstoles de las iglesias. Y quiero que hagamos esa diferencia, porque hoy en día no hay apóstoles con A mayúscula. ¿Ok? El último apóstol con A mayúscula es Pablo, no más. Y quiero que de manera muy rápida, hermanos, aquí vemos apóstoles, este término que Pablo utiliza en Gálatas, así como en todas sus demás cartas, para personificar su conciencia de haber sido comisionado por Dios para proclamar con autoridad el mensaje de salvación en Jesucristo. En el Nuevo Testamento, esta palabra es un sustantivo, apóstolos, connota autoridad personal delegada. Autoridad personal delegada. Habla de ser comisionado para representar a otro. De tal manera, mis queridos hermanos, es como el hombre mismo. Mire, tal vez lo más cercano que pudiéramos hablar el día de hoy, hasta hace algunos meses, hermanos, estoy un poquito desconectado. Dejé atrás todo lo que tiene que ver con la abogacía, ¿verdad? Pero había dos tipos de poderes, un poder general para pleitos y cobranzas, ¿verdad? Y entonces, bueno, estas personas podían hacer ciertos trámites, ¿verdad? Pero había un poder, hermanos, donde básicamente la otra persona era como el hombre mismo. Inclusive dentro del contexto judío, hermanos, había algo que se llamaba la salía. Esta era una institución judía que conllevaba una autoridad delegada, pero esta era temporal, hermanos. No es lo mismo que el término apóstolos, pero es lo más cercano. La palabra apóstolos es griega. Esa figura no estaba tan conocida en los hebreos. Los hebreos tenían esa otra institución, Saliá o Saliaj, ¿verdad? Y esta persona, hermanos, representaba a otra de tal manera que podía casarse en representación de. Inclusive cuando se iba a divorciar, Saliaj, ese representante podía ir a notificar el divorcio a la esposa. Es decir, a ese grado, hermanos. Es decir, como si fuera el hombre mismo. Y es algo interesante porque estos son apóstoles de Jesucristo. Entonces, ¿a quién representan? A Jesucristo. Cuando tenemos esa palabra apóstoles con A minúscula, dice apóstoles de la iglesia de, entonces eran representantes de la iglesia de Filipos, representantes de la iglesia de, pero no de Jesucristo. Es distinto. Y esa es la gran diferencia. Esos apóstoles con A mayúscula son representantes de Jesucristo. Tenían una autoridad personal delegada. Habían sido comisionados por Él para representarlos. Así que vemos en la Escritura que apóstol se puede utilizar de una manera amplia. Y cuando se utiliza de una manera amplia, básicamente significa cualquier enviado por otro. Pero cuando habla en un uso más restringido, que es como suele emplearse el término aproximadamente 76 veces en el Nuevo Testamento, es de la manera como Pablo la usa, de manera restringida. Pablo lo utiliza de sí mismo en todas sus cartas, como alguien con autoridad personal y delegada por Dios para proclamar con precisión el evangelio cristiano. Entonces él se está presentando, soy Pablo, apóstol. Su oficio, su llamado, dice Pablo, no se deriva de los hombres. Ahí lo tenemos, obsérvelo, está ahí en la declaración parentética. Y es por eso la diferencia con las demás cartas. Dice, observa, hay dos negativos, no de hombres. O sea, ¿qué significa esto? O sea, este llamado no fue algo que no es una institución humana, no de hombres, ni por
hombres. O sea, no es de que alguien oró por mí y dijo, ya, tú eres apóstol. No de hombres. Eso no es de hombres. Como muy seguramente eran aquellos que estaban perturbando el evangelio y pervirtiéndolo. Seguramente eran personas que en algún momento alguien oró por ellos y ellos dijeron, somos maestros, falsos maestros. Pero dijo, no, mi apostolado no es de hombres ni por hombres, y observe el aspecto positivo, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dos autoridades que aprueban su apostolado: Jesucristo el Hijo y Dios el Padre. Aquí tenemos el origen y la naturaleza del apostolado de Pablo, no de hombres, sino de Dios. Por lo tanto, hermanos, él no tiene que quedar bien con ningún hombre. Como dice en el versículo 10 de Gálatas, observa el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería ¿qué? Siervo de Cristo. Versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, el llamado de Pablo es divino, el evangelio de Pablo es divino, no de hombres. Y entonces él está argumentando algo, hermano. Él está acreditando su autoridad. Y hay algo interesante. Pablo incluyó que el Padre lo resucitó. Mira, observa cómo Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Qué significa esto, hermanos? Pablo incluyó que el Padre lo resucitó de los muertos, que fue el Cristo resucitado, que lo había comisionado. Y de esa manera Pablo es un testigo válido y confiable de la resurrección de Cristo. Ahora, pudo quedarse ahí, hermano, y era suficiente. Mi apostolado no es de hombres ni por hombres. Es de Cristo por Dios el Padre, quien lo resucitó de los muertos. Es decir, que el que se me apareció fue el Cristo resucitado. Por lo tanto, soy un testigo válido y confiable de la resurrección de Cristo. Pero el versículo 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo. Una autoridad adicional, por así llamarlo. Es decir, había personas que daban testimonio de quién era Pablo. Una autoridad adicional. Desea que los Gálatas comprendan que tiene de su parte a todos los hermanos en medio de los cuales escribe, y que estos tienen la misma opinión de él, de su conducta. Y de este modo, gran comunión de los hermanos, quienes están y permanecen sobre el fundamento de la fe que Pablo estaba predicando. Entonces, ese es Pablo, hermanos. Es apóstol, con A mayúscula. Es un representante de Jesucristo. No de hombres ni por hombres. Segundo elemento, los destinatarios, versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo, los destinatarios de esta carta, a las iglesias de Galacia. Las iglesias de Galacia, está en plural, Galacias. Es decir, que estas iglesias están en más de una ciudad, ¿sí? Están en más de una ciudad. No solamente está escribiendo una sola iglesia local, a las iglesias que están en Galacia. Eso también lo pueden ver cuando gusten en 1 Corintios 16, 1, ¿verdad? Hermano, y aquí hay algo interesante. No, voy a tratar de resumirlo, ¿verdad? Porque hay dos teorías con respecto a los de Galacia del norte o del sur. A lo mejor eso es algo nuevo para usted, ¿no? Pero esa es una gran discusión entre los teólogos, historiadores y comentaristas. Está escribiendo Pablo a los Gálatas étnicos, a los del norte, o está escribiendo a los del sur. Y ahí hay una guerra tremenda, hermanos, ¿no? Ahí hay chile, mole, pozole, ¿verdad? La teoría del norte, que Pablo escribe a los del norte,
dice que esta carta fue enviada a la etnia gálata que se encontraba en la parte norte de la provincia de Galacia. La teoría del norte de Galacia se podría describir como la Galacia tribal, ya que según este punto de vista la carta fue enviada para los que eran la etnia gálata. La teoría del sur de Galacia propone que la carta se envió a las ciudades que Pablo visitó en su primer viaje misionero, en Hechos 13 y Hechos 14. Entonces, esa es la gran discusión, ¿verdad? O escribió a las iglesias que visitó durante su primer viaje misionero, que es Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio y Derbe, ¿verdad? En esta parte. O escribió a los del norte, a los de la etnia, a la Galacia tribal, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes cuando lean algo acerca de los destinatarios de los Gálatas, se van a encontrar con esto, ¿ok? O a los del norte o a los del sur. Ahora, el propósito de este mensaje, hermanos, no es discutir con detalle el destino de la carta, pero nos inclinaremos por la hipótesis del sur de Galacia. En cualquier caso, la interpretación de la carta no se verá profundamente o significativamente afectada por sostener la teoría del norte o del sur de Galacia, aunque la visión que uno tenga del destino de la carta sí tiene implicaciones importantes para la cronología de las cartas de Pablo. Si nos inclinamos por la hipótesis del sur, entonces la carta fue escrita alrededor del año 49 después de Cristo, siendo una de las, si no la primera carta que escribe el apóstol Pablo. Si nos inclinamos por que escribió a los del norte, entonces dataría del año 54-55, ya en su tercer viaje misionero, después del concilio de Jerusalén, el cual tiene demasiada relevancia en la carta a los Gálatas, y se escribiría a la par de Romanos, y por eso hay similitudes. Pero también creo que el tema es el mismo y que Pablo primero escribe a los Gálatas y afronta la situación de una manera, y después escribe a los romanos y lo afronta de otra manera, de una manera que Pablo sigue creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Entonces, las iglesias del sur de Galacia estaban en ciudades al centro de Asia Menor como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, donde Pablo había ministrado en su primer y segundo viaje misionero. Por ejemplo, vayamos a Hechos 13 rápidamente. Hechos 13, por favor, Hechos 13, para que usted vea ahí. Hechos 13. Después me gustaría que usted en su casa pudiera leer de una manera más detallada el paso de Pablo por estas ciudades, estas 4 ciudades, que creo que es a quien está escribiendo esta carta, a las iglesias de Galacia. Capítulo 13, versículo 14, 13-14, dice la escritura: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal en silencio con la mano, dijo: varones israelitas, los que teméis a Dios, oíd. Y ahí empieza su discurso, hermanos, y después nos dice que se fue moviendo, ¿verdad? A Iconio, Listra, Derbe, fue apedreado en Listra, ¿verdad? No le fue nada bien en esa zona, hermanos, pero creo que es a esas iglesias a las cuales escribe el apóstol Pablo. Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, donde Pablo había ministrado. El hecho de que Pablo fundara esas iglesias, de cierta manera, hermanos, les daba, le facultaba para tratar con ellas en pleno ejercicio de su autoridad apostólica. La mención de estas iglesias
es de cierta manera, cuando regresamos a la carta, ahí en el capítulo 1, hermanos, ustedes vean a las iglesias de Galacia, y a lo mejor pudiéramos esperar, como en otras cartas, que Pablo abundara en acciones de gracias o que dijera algo más acerca de las iglesias de Galacia. Son 4 al menos. Esperaríamos algo más. Pablo, ¿tienes algo más que decir? No, por el momento, porque no hay elogios en esta carta. Es la única carta donde no hay elogio, no hay felicitación. Pablo va al punto. La mención de estas iglesias es breve, es impersonal, y se nota la falta de palabras efusivas que ocurren con bastante frecuencia en otras cartas. Hermanos, esto nos muestra que el tema a tratar era algo delicado. ¿Qué se estaba atacando? El evangelio, el corazón del evangelio. ¿Cuál era el problema? Que la gente decía, mira, ¿saben qué? Ustedes que han creído en Cristo, pues muy bien, ¿verdad? Pero ustedes se tienen primeramente que circuncidar también, y tienen que obedecer la ley, y no es suficiente que crean en Cristo. Imagínate eso, hermano. Chútate eso ahorita. Hermano, paramos el culto y hacemos algo. Esto es lo que está haciendo Pablo, ¿sí me explico? No podemos agregar más. No podemos poner otra manera. No podemos poner un requisito. Fe más obras. Eso es terrible, hermano. No hay solo fe y solo Cristo. No más. ¿Y te das cuenta cómo Pablo hace notar esa importancia? Hermanos, cuando se tratan de estas cuestiones, hay que atenderlas de manera rápida, hermanos. Hay muchas otras cosas, hermanos. Que si levantas las manos, que si no levantas las manos, que si hay cantos más movidos que otros. Hermano, en eso, que el amor de Cristo abunde. ¿Sí me explico? Pero hay otras cosas, hermano. Esto es delicado. Eso no es algo que dejémoslo para el próximo domingo, a ver, ¿verdad? No. La salvación es solo por fe. No más. No podemos añadir nada más. No le podemos añadir algo, hermano. Añadir algo. Simple y sencillamente es pervertir y perturbar el evangelio de Cristo. Y nos damos cuenta cómo Pablo inmediatamente pasa. No hay, bueno, quiero agradecerles porque cuando estuve allá con ustedes me atendieron de maravilla. Y cómo no, esas ricas tortillas. No, hermano, no, punto. A las iglesias de Galacia. Y bueno, hermanos, hay un tercer elemento y último, el saludo. Versículo 3 al 5, pero el saludo ya tiene una intención. ¿Has visto en el versículo 1 que está defendiendo qué? Su apostolado, que estaba siendo atacado. Y en el versículo 3 al 5, hermanos, es doctrinal. Es un saludo tremendo. Observa esto. El saludo, tercer elemento, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y pudo haberse quedado ahí. Buen saludo y hasta ahí le dejamos. No, versículo 4, intencional por la ocasión, por la situación que estaba viviendo, la situación que se estaba dando en la iglesia, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo es suficiente. Cristo murió por nuestros pecados. Solamente la fe en Él puede librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y hermanos, el saber que la salvación fue algo que recibimos, no que ganamos, queridos hermanos, ese debe llevarnos a irrumpirnos en alabanza. Y eso es lo que se conoce como una doxología. Versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gracia y paz, ese es un resumen de todo el mensaje cristiano. La gracia está estrechamente relacionada con la palabra favor inmerecido. Para Pablo la gracia era prácticamente un sinónimo de Cristo, de Jesucristo, ya que en ningún momento la podía concebir como una fuerza o como algo impersonal. No, la gracia es la buena voluntad inmerecida de Dios, otorgada gratuitamente y decisivamente y eficazmente en la obra salvadora de Cristo.
Hermanos, cuando vemos, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos. La gracia de Dios, la gracia, el favor inmerecido, significa que ninguno de los que estamos aquí merecemos la salvación, pero Dios nos los ha otorgado. Es un regalo de Dios, es un don de Dios, es algo que no merecíamos. La gracia, la sublime gracia del Señor. Y paz, una consecuencia de haber creído en Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Sin Cristo no hay paz, hay enemistad. El hombre sin Cristo es enemigo de Dios y está separado de Dios. Isaías 59, 1 y 2, porque nuestros pecados, nuestras rebeliones han hecho división entre Dios y los hombres. Pero hermoso saludo, gracia y paz. Está resumiendo el mensaje cristiano. La paz, un estado de plenitud y libertad en la gracia, que la gracia de Dios aporta. Gracia y paz unidas o mencionadas por separado aparecen frecuentemente en las bendiciones de las cartas de Pablo, así como en otras cartas del Nuevo Testamento. Ambos conceptos están profundamente arraigados en las Escrituras. ¿Recuerdan cuál era la oración sacerdotal en el Antiguo Testamento? Número 6, 24 al 26. El Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce tu rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y vemos inmediatamente, aún en el saludo, el enfoque es soteriológico. Aquí está, hermanos, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se está enseñando doctrina. Pablo habla de Cristo y piensa inmediatamente en términos de la obra redentora. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Dichas expresiones, hermanos, debe de llevarnos a Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Habla sobre el propósito de su misión, dar su vida en rescate por muchos. A su vez, esta afirmación parece también tener relación con el cuarto canto del siervo en Isaías, que es el siervo sufriente, Isaías 53. Y se utiliza para resaltar la conciencia de que el siervo es el justo de Dios. Hermanos, Pablo señala un tema central de toda la carta. De cierta manera había varios hermanitos ahí en las iglesias de Galacia que estaban fascinados con la circuncisión porque se habían olvidado de la importancia de la cruz. Hermanos, ¿cuántos creyentes están fascinados con tantas cosas en las iglesias hoy en día? Están fascinados, no, mira mi iglesia, mira, parece una discoteca, mira, fascinados con esas cosas y están dejando la cruz de lado. Ellos estaban fascinados, ellos estaban ahí, la circuncisión, las fiestas, los sacrificios, las ceremonias. Hey, dice Pablo, espera, no puedes quitar la cruz de en medio. Una relación correcta con Dios no se obtiene mediante la circuncisión, sino solamente a través de la confianza de la fe en la cruz de Cristo. El amor de Jesús se manifiesta en su muerte voluntariamente por su pueblo. La muerte de Jesús era necesaria debido al pecado del ser humano y se dio a sí mismo para que todos aquellos que crean en Él reciban el perdón de pecados. Y nos enseña que la muerte de Cristo es sustitutiva, porque la muerte es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Cristo entrega su vida para expiación de los pecados y por tanto los creyentes se libran de la separación final de Dios mediante la sola fe en solo Cristo.
El corazón del Evangelio es el sacrificio voluntario que Cristo hizo por sí mismo, por nuestros pecados. La salvación no se gana con esfuerzos individuales, sino mediante la confianza personal en la promesa de Dios de perdonar los pecados por medio de la obra de Cristo. El propósito del Evangelio es librarnos de la condenación eterna, librarnos a todos los que creemos en Cristo. Y dice el propósito, versículo 4, en una parte, en la mitad, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para, propósito, librarnos del presente siglo malo. Y después dice, eso no fue algo que, se me ocurrió. No, según la voluntad de Dios, hablando del decreto divino. Hermanos, hay tanto aquí. Hay tanta doctrina en estos versículos, hermanos, en un saludo. De tal manera que cuando entiendes que, hermanos, no había absolutamente nada que tú y yo pudiéramos hacer para merecer el cielo, para ir al cielo, para ser reconciliados con Dios, no había nada. No había nada. Nos salvó por gracia. No eras más inteligente, no eres... Hermanos, tenemos que reconocer, no somos los más guapos, no somos los más ricos, no somos... Fue por gracia, un favor inmerecido. Por medio de la fe en Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Hermanos, cuando entendemos eso, solamente podemos decir: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El estudio de esta carta debe llevarnos a un conocimiento más profundo de la doctrina de Cristo y de la doctrina de la salvación, ya que solo es a través de la sola fe en Cristo y solo a través de la sola fe en Cristo, escucha bien, que el hombre es justificado. Y si está así, está en paz con Dios. No hay nada en nosotros. Todo el mérito es de Cristo, quien lleva a cabo la obra de redención en un cumplimiento perfecto a la voluntad del Padre. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ya no vivamos conforme a los deseos de nuestra carne, sino ahora vivamos conforme a la voluntad de Dios y glorifiquemos a Dios con nuestras vidas que son de Él. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, Señor, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, por esta pequeña porción de tu palabra, Señor, tan profunda. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que somos salvos por la gracia tuya, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, el cual vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el cual vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Señor, te damos gracias, Dios, porque tú nos has salvado, Señor. Y Padre, si hay alguien en este lugar, oh Dios, que aún hasta este momento ha intentado ganarse el cielo, yo les ruego, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, haya hablado a su vida y se dé cuenta, Señor, que puede seguir toda su vida intentando ganar el cielo, comprar el cielo, y no lo va a conseguir, porque no es por obras, sino por la fe en Cristo Jesús solamente, Señor. Gracias, Padre. Y Señor, salva a quien tú quieras, Señor. Te rogamos que tengas misericordia y traigas salvación a la vida, a las almas de las personas que están aquí en este lugar, Señor. Te lo pedimos, Padre, humildemente, por los méritos de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice...